En el episodio regular de esta semana, que ya está en Spotify y en sus plataformas de podcast favoritas, conocimos una biblioteca que tiene muchísima historia y una que otra historia de miedo. Ahora, en este episodio extra, conoceremos algunos libros que al ser publicados fueron sindicados como malditos, poseídos y que en muchos casos fueron prohibidos y el acceso a estos fue muy complicado. El primer libro del que les quiero hablar es el libro prohibido que vuelve loco a quien lo lee. Excalibur, como se titula, fue escrito por L. Ron Hubbard, el creador y padre de la cienciología. En 1948, este hombre declaró que durante una operación a la que fue sometido 10 años atrás, fue declarado muerto por 8 minutos, y fue en ese lapso de tiempo que experimentó sensaciones fuera del plano terrenal, desde terroríficas hasta celestiales. Cuando despertó con estos recuerdos, escribió Excalibur, un ensayo que contiene algo que podría definirse como iluminación suprema, que responde las preguntas más profundas de la existencia humana, que serían las pertinentes a nuestro origen, si hay un Dios, etc. La leyenda cuenta que cuando Hubbard compartió el libro con un círculo de amigos cercanos, todos sufrieron alucinaciones y ataques de pánico tras leerlo, e inclusive algunos llegaron a ser internados en instituciones psiquiátricas. Después de esto, Excalibur pasó a ser un manuscrito prohibido y este libro nunca ha sido publicado. El segundo libro es el Codex Gigas, más conocido como la Biblia de Lucifer. Es un libro gigante de 92 centímetros de alto por 50 de ancho, con un grosor de 22 centímetros y 624 páginas en su versión original, además de que pesa aproximadamente 75 kilos. Su nombre, Codex Gigas, significa en latín códice gigante. Fue creado a inicios del siglo XIII, entre los años 1204 y 1230, presuntamente por el monje Hermann, el recluso, de la Orden de los Benedictos. La leyenda fascinante de este libro es que tras haber roto sus votos, el monje Hermann fue severamente juzgado por sus superiores, pero antes de recibir su castigo, con el propósito de expiar su culpa, prometió crear el libro más grande de la historia. En este, incluiría pasajes bíblicos y toda la sabiduría humana, en menos de 24 horas. Como su tarea era prácticamente imposible, decidió hacer un pacto, pero no con Dios, sino con el diablo. Este le propuso que si le ayudaba a terminarlo, en el libro se incluiría su imagen. El monje obviamente aceptó. Actualmente el libro está incompleto. De las más de 600 páginas le falta la mitad. El resto del libro se encuentra en la Biblioteca Nacional de Suecia, en donde ha sido estudiado por varios expertos que afirman que solo hubo un autor y que el libro no tiene errores gramaticales, por lo que su creación debió haber llevado más de 30 años. En términos de contenido, es uno de los libros más temidos y castigados históricamente por la Iglesia Católica. Siguiendo el mito, una de las partes más sustanciosas del compendio está perdida. En 2008, National Geographic realizó un estudio historiográfico en torno a este. Según los expertos involucrados, se dice que cuando el monje medieval murió, se llevó consigo la sección más controversial del compendio, la oración del diablo, de la que recibe su nombre. Otro libro que también se dice tiene poderes asesinos es el libro de Soiga. Se le conoce también como Aldaraya Sibe Soiga Bokor, y se trata de un libro escrito en el siglo XVI que está compuesto por varios tomos más pequeños, y en total se trataría de un compendio de magia de 36 tablas rectangulares con más de 40.000 letras y símbolos que no se han podido descifrar. Se tiene constancia que John Dee, consejero cercano de la reina Elizabeth I de Inglaterra, fue el primer propietario de ese libro. Este hombre pasó más de una década tratando de decodificar los símbolos, pero no tuvo éxito. Este libro fue originalmente escrito en latín, pero después fue traducido al inglés por Jane Cupping, aunque las 36 tablas con criptología seguían siendo indescifrables. Finalmente, Jim Reeds,
un afamado y respetado criptólogo logró formular un algoritmo que le dio sentido a lo escrito en el libro de Zoiga. Según este personaje, en su libro John Dee y las tablas mágicas de Zoiga, lo que finalmente contendrían estas tablas sería una serie de conjuros, magia y astrología y hasta demonología. Y finalmente, las 36 tablas harían referencia a la cábala cristiana de aquella época. El último libro que conoceremos hoy se titula Escrito con sangre. Fue escrito por Robert y Nancy Heinel en 1978. Él era un coronel retirado del Cuerpo de Marines que sirvió como asesor de defensa del gobierno haitiano. Su esposa era una periodista nacida en Londres y ambos vivieron en Haití durante varios años, hasta que fueron expulsados del país en 1963 al deteriorarse las relaciones entre Estados Unidos y Haití. Robert fue declarado persona non grata por las diferencias políticas entre Estados Unidos y el presidente de Haití, François Duvalier. Sin embargo, esto no fue lo más controvertido del caso. Según The Washington Post, Nancy Heinel se sumergió tanto en las creencias vudú que Duvalier estaba convencido de que era una sacerdotisa con poderes místicos. El presidente de Haití murió en 1971, 7 años antes de que se publicara el libro de los Heinel. Sin embargo, según el libro de Vikas Khatri de 2007, Curses and Jinxes, la viuda de Duvalier, Simone, se ofendió por la descripción poco halagadora del difunto líder en Escrito con sangre y puso una maldición vudú en el libro. A partir de ahí le ocurrieron diversos acontecimientos al libro. El manuscrito se perdió en la imprenta y fue robado cuando se enviaba a la editorial. Cuando se pudo enviar a su encuadernación, la máquina funcionó mal. Al parecer, la maldición se extendió a la campaña publicitaria del libro. El reportero del Washington Post al que se le asignó la cobertura tuvo apendicitis. En el caso de los Heinel, afirmaron que en casa todos sus relojes no eléctricos se pararon. Robert se lesionó cuando un escenario se derrumbó debajo de él mientras pronunciaba un discurso, y días después fue atacado por un perro mientras paseaba cerca de su casa. En mayo de 1979, mientras los Heinel vacacionaban en las Antillas francesas, Robert murió repentinamente de un ataque al corazón. Si esta pareja fue víctima de una maldición vudú, entonces no era la primera vez que la familia Duvalier recurría a la magia negra para vengarse de sus enemigos. El propio presidente François Duvalier afirmó que el asesinato de John F. Kennedy en noviembre de 1963 fue el resultado de una maldición vudú que le había arrojado después de que el norteamericano suspendiera la ayuda a Haití el año anterior al sospechar de una mala gestión financiera por parte de este. Y eso fue todo por el episodio extra de esta semana. Espero que les haya gustado, y si fue así, no se olviden de compartir este episodio con sus amigos, dejarle un like, y si aún no lo han hecho, o es la primera vez que pasan por este canal, suscríbanse y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que hay contenido nuevo. Como siempre, les agradezco por llegar hasta esta parte del podcast. Yo soy Jacqueline Isa, espero que estén todos muy bien y nos encontramos en otros lugares misteriosos muy pronto.